Vamos a trabajar seguimos con cálculos de dispersión, pero con la desviación típica y la varianza. ¿Vale? Entonces, con la desviación típica analizamos cómo de dispersos están los datos con respecto a la media. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es qué fórmula tengo que utilizar para la desviación típica. Si os fijáis, aquí tenemos una desviación típica en la cual no tiene frecuencia. Y en estas cuatro fórmulas, esta es la varianza y esta desviación típica, sí que estamos trabajando con la frecuencia. ¿Sí? Bueno, pues, ¿en qué se diferencia? ¿Cuándo tengo que utilizar esta fórmula? Esta fórmula de aquí, de la izquierda, la utilizo en los estudios que no se trabajan con frecuencia, que puede ser el caso, por ejemplo, el que hemos trabajado de los dados. Si nosotros trabajamos con los dados, nosotros hemos sacado 5 veces el 1, pero para hallar la media aritmética, por ejemplo, no multiplicábamos 1 por 5, 2 por 6 y 3 por 7, no, trabajábamos directamente 35 dividido entre 6, o sea, el número total de las frecuencias dividido entre el número total de datos, ¿sí? Entonces, en este caso, la desviación típica tampoco se trabaja con la frecuencia. Luego tenemos este otro tipo de ejercicio que también que puede ser muy útil en vuestra exploración. Imaginaros que estáis analizando el crecimiento de una empresa, tal, y a lo largo de los años va creciendo, decreciendo, variando, vamos. Entonces, en este caso estamos viendo la producción de energía a lo largo de los años. Vale, en este caso, para hallar la media aritmética no vas a multiplicar 2011 por 5411, 2012 por 8299, no. Directamente te vas al número total de la energía dividido el número de años y eso sería la media aritmética. Por tanto, cuando nosotros nos vamos a hallar la desviación típica, tampoco trabajamos con la frecuencia. ¿Vale? Entonces son estudios que son cuantitativos también, pero que no se trabaja con la frecuencia. En cambio, aquí tenemos estudios que sí que trabajamos a partir de la frecuencia. Normalmente pueden ser los datos agrupados o los estudios en los que aquí tienes el número de hermanos y el número de alumnos. Por tanto, yo tengo que trabajar aquí con los datos por la frecuencia. Así que tengo que multiplicar 0 por 6, 1 por 9, 2 por 8, 3 por 7, porque tenemos el número de algo y el número de algo. ¿Vale? Por tanto, yo para hallar la media aritmética, si os acordáis, era 72, ¿no? Utilizábamos el 72, ¿vale? No utilizábamos 36 dividido algo, sino utilizábamos 72 dividido el número total de datos. ¿Sí? Vale. Por tanto, para hallar la desviación típica, podemos utilizar o esta fórmula o esta fórmula. ¿Vale? Donde sí que trabajamos con la frecuencia. ¿Qué fórmula prefiere el IB? Mirad, en el cuadernillo de fórmulas tenéis esta fórmula. Y en los libros de SM que habéis trabajado en PI, habéis trabajado con esta fórmula. Yo os recomiendo trabajar con la fórmula que os pone el IB en el cuadernillo de fórmulas y en vuestra exploración también, tanto en el examen como en vuestra exploración, porque luego os puede haber una persona que os corrija la exploración y que nunca haya visto esta fórmula. Por tanto, esta fórmula es como que es la que se suele utilizar en el IB. Entonces yo utilizaría esta cuando estamos trabajando en estudios a partir de la frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir la dispersión de los datos con la desviación típica? Entonces, cuando nosotros trabajamos con la desviación típica, estamos trabajando cómo de dispersos están los datos con respecto a la media. Mirad, aquí tenemos una distribución normal, simétrica, como hemos explicado en el vídeo de caja y bigotes, ¿vale? Donde la media y la mediana coinciden, aquí, en el centro. Si nosotros tenemos aquí la media, ¿vale? Si nosotros hacemos a la izquierda y a la derecha el valor de la desviación típica, tendremos aquí el 68% de mis datos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago 100 encuestas, el 68% de mis datos estarán a una distancia una vez la desviación típica a la izquierda y a la derecha de la media.
O sea, 68 personas estarán en esta zona oscura de 100 personas que he hecho mi encuesta. ¿Sí? Vale. Luego fijaros que 2 veces la desviación típica a la izquierda y a la derecha son 95% de mis datos. O sea que de 100 personas, 95 personas están comprendidas aquí, entre estos datos. Y luego tenemos 3 veces la desviación típica, 99% de los datos, 99,7%. ¿Y qué pasa con ese 0,3? Ese 0,3 está repartido a un lado y a otro, tendría que poner 0,15, ¿vale? Como datos atípicos. Acordaros que cuando estuvimos con la caja y bigotes hablamos de los datos atípicos. Pues los datos atípicos en la campana de Gauss se reflejan los datos que están más allá de 3 veces la desviación típica a izquierda y a derecha. ¿Los veis? Vale. Aquí lo mismo. Esta es la media y aquí tenemos el 68% de los datos, 95% de los datos y el 99% de los datos. Y la desviación típica. Hay que recordar que esto es una distribución normal, ¿vale? Que es simétrica. No tiene que salir vuestro estudio simétrico, ¿vale? Vuestro estudio no tiene por qué salir simétrico. En este caso sí que es. Vale, ¿qué pasa cuando una desviación típica, bueno, varianza en este caso, nos sale pequeñita o nos sale grande? ¿Eso qué quiere decir? Fijaros, si una desviación típica nos sale pequeña, nos fijamos en la función azul, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? La desviación típica será pequeña, por tanto a lo mejor está de aquí a aquí, tengo el 68% de mis datos. Eso quiere decir que todos los datos están muy cerquita de la media, todos están aquí muy pegaditos. Si la desviación típica es muy pequeña, además que yo voy a tener una función mucho más apuntada hacia arriba y además todos mis datos, la mayoría de mis datos van a estar muy cerquita de la media. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de las calificaciones de mi clase y la media es un 7, ¿vale? Yo tengo como media un 7. Eso quiere decir que casi todas mis alumnas han sacado valores muy cerquita del 7, ¿no? Entonces sería, una ha sacado un 6,9, otra un 6,8, otra un 7,1, un 7,2, ¿sí? ¿Vale? Entonces están todas muy cerquita de la media. Eso quiere decir cuando la desviación típica es pequeña. Lo normal es que os salga una desviación típica, pues pequeña o mediana, en este caso. Si os salen desviaciones típicas o varianzas muy elevadas, los datos no son representativos y eso habría que comentarlo en la conclusión. Fijaros, si nosotros tenemos ahora una desviación típica mediana, es este dato y está bastante bien de desviación típica, quiere decir que los datos, el 68% de mis datos, están cerquita de la media, pero un poco más dispersos, ¿lo veis? Sería un poquito más dispersos. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de notas de la clase, pues a lo mejor tengo un 6, un 6,1, un 5,9, un 7,5, un 8, ¿vale? Y están todas cerquita de la media, que la media hemos dicho que es un 7, ¿no? Pero ya un poquito más dispersos los datos. Y en ese intervalo están el 68% de mis datos. Y si la desviación típica o varianza son muy elevadas, fijaros la función amarilla. Eso quiere decir que mis datos van a estar muy dispersos. O sea que tengo muchas notas que sean un 3, un 2, un 4, un 5, un 6. Ahora está todo muy variado. Y no tengo, no todos, o sea, la media puede ser un 7, pero los datos están muy dispersos. O sea, no tengo muchos datos cerca del 7, muchos resultados cerca del 7. No. No tengo resultados de 6,9, 7,1, 7,2, todo pegadito a la media, no. Sería una cosa mucho más variada, tener un 3, un 3,5, un 4, un 4,5, un 5, todo muy disperso, ¿sí? Mis resultados. Entonces, cuando los resultados son muy dispersos, como es este caso, muchas veces no son representativos, es decir, hubiera sido más conveniente a lo mejor hacer encuestas a muchas más personas para que sean representativos. Todas esas cosas tendríais que comentarlas en la conclusión. Aquí lo mismo, desviación típicas más pequeñas, tenemos una curva más inclinada
luego desviación típica mediana, un poquito menos, y luego desviación típica más grande, datos no representativos o datos demasiado dispersos. Y luego aquí simplemente nos ponen nombre al tipo de función, ¿sí? Cuando tenemos una desviación típica muy pequeña, tenemos leptocúrtica, ¿vale? Sería la de distribuciones leptocúrtica, ¿vale? Y vosotras luego podéis, a modo de investigación, en vuestra exploración, hallar el grado de kurtosis, ¿vale? Luego tenemos este segundo caso, la negrita mesocúrtica. Entonces tú lo mismo puedes hallar el grado de kurtosis, que vosotras, esto ya no va para el examen, pero sí a modo de exploración, si vosotras estáis trabajando y os sale una campana de Gauss en vuestro estudio, podéis interesaros, aparte de hallar la simetría que antes hemos comentado, podéis hallar la kurtosis. Acordaros que si la función no os da simétrica, podéis hallar el grado de asimetría, que también a modo de investigación lo podéis buscar en internet y yo os ayudaría y es utilizar una formulita. Y nada, ya está. Espero que os haya ayudado y que en vuestra investigación os anime para ampliar vuestros conocimientos matemáticos. Un beso a todas.